Hemos informado ya que las autoridades de salud dan cuenta de que ya existen 4 casos con la variante Delta en nuestro país. 1 en Lima, 3 en Arequipa. Tenemos que ser muy conscientes de las medidas más allá de generar alarma. De eso no se trata, pero sí estar muy bien informados. Así que saludamos de inmediato al doctor Percy Minaya, ex viceministro de Salud, que nos acompaña esta mañana. Doctor Minaya, bienvenido. Muy buenos días, Patricia. Queremos dar información oportuna a la ciudadanía, por eso le pregunto, ¿qué se sabe a estas alturas de la variante Delta? ¿Por qué la OMS pone el foco sobre esta variante que ya está en más de 92 países y la considera de alto riesgo? Bueno, es una situación en la que la Organización Mundial de la Salud va evaluando no solamente cómo se dispersa, sino cuán severa puede ser la transmisión, cuán intensa. Y en algunos países como en Inglaterra, por ejemplo, donde se tiene el mejor sistema de vigilancia genómica, lo que se ha determinado es que hay una mayor transmisibilidad y también se ha comprobado que tiene un efecto sobre la eficacia de la vacuna, la reduce casi en 13 puntos en relación a lo que normalmente estaba siendo efectiva la vacuna Pfizer, por ejemplo, con relación a la vacuna con relación a las variantes británicas que se descubrieron a finales del año pasado, la efectividad la eficacia era de casi 92% versus la que se encuentra actualmente en los casos de la variable Delta, que es esta variable de la India. Entonces, esas son las razones por las que hay preocupación. ¿Cuáles son las respuestas? Necesariamente continuar e intensificar la vacunación, especialmente con las poblaciones más vulnerables, tal como se está haciendo en el Perú, y mantener, a pesar de estar vacunados, las medidas que nosotros tenemos que tener de protección personal. Este es el uso de la doble mascarilla, si vamos a ir además a lugares de mucha conglomeración, como transportes públicos, donde permanecemos mucho tiempo cerrados, o pequeñas oficinas, deberíamos tener las caretas faciales o escudos faciales, el lavado de manos constante y la distancia social correspondiente. Esas son las medidas, no han cambiado. Ahora, ¿qué es importante saber en esto? Y es que una de las situaciones que va ocurriendo con esta nueva variante es que hay una variación también en los síntomas que se tienen de la enfermedad. Ajá, ¿de qué síntomas estamos hablando? Porque algunos médicos apuntaban que la sintomatología es más gastrointestinal, que había problemas también de trombosis y no sabemos en realidad si debemos estar alertas sobre algo distinto a la fiebre habitual, al dolor de garganta y a los síntomas que ya conocemos. Los síntomas iniciales de COVID, cuando aparecen las primeras variantes, digamos, la variante original china, lo que teníamos era esta situación de dolor de cabeza, una situación de dolor de garganta, la pérdida del gusto y del olfato, que eran muy populares, algo de diarrea. Esto ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, de acuerdo a cómo van apareciendo las nuevas variantes, pero en el caso de variante Delta, la variable que se descubrió en India, lo que estamos registrando a través de los estudios de seguimiento son una mayor sintomatología respiratoria, que aparentemente al inicio es más leve, ¿no? Aparece algo más parecido a un resfriado común, secreción nasal, que normalmente no veíamos en los casos de COVID, dolor de garganta, siempre la fiebre, y una mayor también a los fenómenos de población, ¿no? Entonces, esas situaciones que son iniciales, sin embargo, no quieren decir que a lo largo de los días no te vas a complicar. Y es muy importante que tengamos en cuenta que en este momento se ha registrado una mayor tasa de enfermedad, de infección y enfermedad en las personas adultas jóvenes. Probablemente están más expuestos a la vida social y tienen más riesgo de transmitirse, ¿no? Recordemos que en el Perú, durante esta segunda ola, han fallecido prácticamente 160
personas entre 30 y 50 años durante cada día de la segunda ola, en los 6 meses que han transcurrido la segunda ola. Entonces es muy importante saber, porque hemos tenido ya un fuerte impacto en la población adulta joven que podría potenciarse si es que se expande esta variable delta sin control, ¿no? Doctor Minaya, quiero entenderlo bien. Entonces, ¿el riesgo de mayor hospitalización no está comprobado? Los primeros estudios que se han desarrollado sí muestran hasta una duplicación del número de casos de hospitalizaciones, pero también es necesario saber que estos estudios todavía son muy pequeños, muestran que hay una situación de mayor transmisión, no necesariamente mayor gravedad, pero lo importante aquí es que conjugan dos cosas. Una vacuna que se está poniendo y que si se coloca de manera, digamos, insuficiente, es decir, no se coloca la segunda dosis, como eso ha ocurrido acá en el Perú, también hemos tardado un poco más en poner la segunda dosis, la eficacia de la vacuna se reduce. De ser 92% literalmente en lo que teníamos para la cepa británica, las primeras cepas que han circulado, con la variante Delta, con una sola vacuna puede ser 33% de protección. ¿Con cualquiera de las vacunas? ¿Perdón? ¿Con cualquiera de las vacunas? AstraZeneca y Pfizer fundamentalmente, que son las vacunas que se están poniendo más en Europa, ¿no? No tenemos datos de lo que ocurre con otro tipo de vacunas, las vacunas conjugadas o las vacunas de virus muertos, que es la que nosotros utilizamos, ¿no? La vacuna Sinopharm. De esa no se tienen datos de cómo ha impactado la variante en la eficacia de esta vacuna, pero sí de estas que son más conocidas, más ampliamente colocadas a lo largo del mundo. Entonces es importante saber que hay que completar las dos dosis de la vacunación. Si podemos ponerlas ambas, en las cepas que prevalecen en el Perú en este momento logramos un 92% de protección. Si estuviéramos hablando de lo que ocurre con la Delta, sería distinto. Doctor Minaya, se le recomienda a los adultos mayores y hemos escuchado muchos reportes precisamente de nuestros corresponsales que acudieron a una, no acuden a la segunda dosis, pero ayer realmente nos enteramos de un caso excepcional y quiero también su análisis a nivel médico, lo del expresidente Martín Vizcarra. Se supone que él había recibido las 2 de Sinopharm, él estuvo con COVID, tiene cierta inmunidad por haber tenido la enfermedad, y resulta que ayer publica en sus redes sociales que recibió otra vacuna, la que se está aplicando es la de Pfizer. Por ahí se especuló algunas semanas de que había recibido también una adicional, entonces ya no sabemos si son 3 o 4, pero de que tiene más de 2 dosis, aparentemente sí. ¿Qué ocurre en este tipo de casos? Porque también se podría estar dando un mal mensaje a la ciudadanía. De hecho, una de las cosas, bueno, hay un mensaje crítico aquí, que es un concepto ético desde el inicio de la vacunación, ¿no es cierto?, con el expresidente. Eso es un tema que creo que no debería perderse de vista, pero además, si uno probablemente con una situación de ansiedad se está poniendo múltiples dosis de vacunas, de distintos tipos de vacunas, en realidad hay un momento en que no continúa generándose más respuesta inmunológica apropiada, es decir, ya la que tenía la logró. Es cierto que en el mundo en este momento se está discutiendo acerca de la posibilidad de tener una tercera dosis de vacuna para lograr incrementar la inmunidad, sí es cierto, pero esos procesos están en estudio. Una de las razones es que todavía ha evolucionado muy poco tiempo el conocimiento de los efectos de la vacuna, dado que los estudios han sido realmente cortos, y muy buenos, por cierto, pero en corto tiempo, entonces se cree que puede todavía perderse un porcentaje de la inmunidad lograda. ¿Podría ser contraproducente entonces para el organismo? No en realidad contraproducente para el organismo, pero sí como mensaje a la población en el sentido de que hay que buscar ponerse múltiples dosis de manera constante. Eso todavía tendrá que determinarse vía las autoridades sanitarias. Puede que llegue el momento en que se determine que, igual que en el caso de la influenza, tenga que ponerse una vacuna anual o bianual debido a las mutaciones que justamente van a ocurrir. Hasta que se determine. Doctor Minaya, ¿hay algún marco legal al respecto para evitar que personas se coloquen 3 dosis, sobre todo considerando aquellas que se han vacunado en el extranjero, considerando que tenemos escasez de vacunas todavía,
y aquellas que han recibido ya 2 dosis y ahora les toca por orden en el cronograma y reciben una tercera de otro laboratorio, entonces, ¿hay algún marco que regule eso? Que lo prohíba. La intercambiabilidad en este caso entre diferentes dosis de vacunas no está demostrada, que pueda ser mucho más efectiva en el hecho de que una persona ha tenido ya la enfermedad, cualquiera de nosotros que lo hubiera tenido, recibe una dosis de vacuna, cualquiera que sea, va a incrementar su nivel de inmunidad, y si recibe un esquema completo, aún más. Que eso es lo que ha ocurrido en buena parte de la población que se está vacunando. Es decir, mucha gente ya había tenido enfermedad, inclusive, ¿no? Ahora hay muchos que obviamente por primera vez han recibido la vacuna y con eso tienen una protección apropiada. Pero en concreto, el tema de ponerse más vacunas que las necesarias no está probado que sea una necesidad y no protege más en este momento. Es importante siempre las medidas de protección personal en todo caso, que son tan importantes como la vacuna. La vacuna no nos protege 100%, siempre estamos expuestos, y más en un escenario en el que continúan apareciendo variantes de enfermedades. Muy bien, doctor Percy Minaya, claro, y además en el tema del señor Vizcarra, como usted decía, pasa también por un tema ético, ¿no? Y aquí ya se nos tendrá que informar en realidad qué pasó. Pero sí, estar muy atentos con las nuevas variantes, sabemos que las medidas de protección son las mismas. Doctor Percy Minaya, muy amable.